Muy buenas noches, bienvenidos a todos al grupo. Seguimos con nuestra preparación para el plenilunio de Huesac y el concilio de Shambhala 2025 que se aproxima. Nuestro propósito de esta reflexión es estar más preparados para esta oportunidad y crear el punto de tensión necesario a través de un esfuerzo grupal concentrado. Vamos a iniciar entonces encendiendo la vela, invocando a las fuerzas de la luz. Elevemos la conciencia al punto más alto en la cabeza, aquietando todo nuestro ser inferior, buscando el silencio interno. Y vamos a hacer la invocación. Oh tú, sustentador del universo, de quien todas las cosas proceden, a quien todas las cosas retornan, descúbrenos la faz del verdadero sol espiritual, oculto tras un disco de luz dorada, a fin de conocer la verdad y cumplir con nuestro deber mientras nos encaminamos hacia tus sagrados pies. Om. Antes de iniciar las actividades del día, lograr la quietud interna y ver al yo como alma. Ponerse a disposición del alma. Ponerse a disposición de la humanidad. Ponerse a disposición del grupo. En silencio y con plena intención dinámica decir: en el centro de todo amor yo permanezco. Desde ese centro yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón a través de mi grupo y por todo el mundo. Enfocar la atención y dedicación. Ver el grupo al cual pertenece como un gran centro de amor y de luz, irradiando al mundo de los hombres, trayendo acrecentadamente alivio, luz, amor y curación. Reflexionar sobre el plan que debe llevarse a cabo y el servicio a prestar durante el día, hacerlo como alma, manteniendo al yo inferior personal en una actitud expectante, como atento servidor que espera instrucciones.
Entonces decid, la alegría del yo divino es mi fortaleza. El poder del espíritu del hombre triunfará. Las fuerzas de la luz controlan a las fuerzas del mal. El trabajo de los grandes seres debe continuar. Aquel que viene está en camino. El avatar se acerca. Para ello debemos prepararnos. Finalmente guardar un minuto de silencio dinámico. Tomen una inspiración profunda y abran los ojos. Bien, buenas noches, bienvenidos. Un minutito voy a poner una imagen que Nilita mandó. 2 segundos para bajar aquí. Ahora al comienzo, ¿no, Nilita? Sí, por favor. Les voy a hablar un poquitito como lo hice la vez pasada sobre Huesac, lo que se viene, un poquitito para después proseguir con el resto del tema. Ya. Estábamos hablando en la primera, el día, hace una semana, sobre el Buda y el Cristo, que por qué los dos están juntos. Era muy necesario, decíamos, porque el que estén juntos unifica el occidente con el oriente. Porque mucho la gente piensa que, bueno, nosotros somos cristianos y eso es todo. No, hay que abrirnos, y porque todos tienen un solo fin y una sola fuente. Aquí dice, arriba está, no sé si arriba está lo que en castellano, ya está en castellano, pero no importa, yo se lo digo. Y ellos le preguntaron, ¿eres tú un Dios? No, no alcanzo a leer de ahí. Sí, por eso, entonces, por eso puse más. No importa, mejor, gracias. Y ellos le preguntaron, ¿eres tú un Dios? No. ¿Eres tú un ángel? No. ¿Un santo? No. Entonces, ¿quién eres tú? Y Buda replicó, yo estoy despierto. Y esa es la respuesta del Buda. Buda significa el iluminado, el ser despierto. Y todos estamos en ese proceso de despertar. Y fue necesario la llegada de Buda primero al planeta, primero, antes que el Cristo. ¿Por qué?
porque el Buda nos ayudó a despertar, nos iluminó. Tal vez no estamos del todo despiertos, pero por lo menos ya fue preparando el camino para que usemos más nuestro entendimiento y estemos más despiertos para poder entender la grandeza del Cristo y su enseñanza de amor, de rectas relaciones humanas, de interrelación. Es muy importante que despertemos al hecho de que nuestra alma es divina, es un Cristo interno. Y esto lo hemos podido comprender más gracias al Buda, que nos iluminó primero, preparó la llegada del Cristo. Y entre los dos están trabajando juntos porque están uniendo más a la jerarquía y a Shambhala con su energía poderosa, unida de ambos. Están uniendo más a la jerarquía y Shambhala y están permitiendo que la voluntad de Dios se plasme en las mentes de los hombres por medio de la jerarquía que nos da el plan divino. Entonces, tal como el Buda llegó antes, nos iluminó para que entendiéramos más a ese Cristo que estaba llegando, porque el Buda es un estado, el estado de iluminación. El Cristo es otro estado, y es el estado del amor. Entonces, entre los dos están uniendo esa jerarquía y Shambhala, y a la vez está permitiendo que la voluntad de Dios se plasme en nuestras mentes y entendamos más el plan divino, que es el plan de luz y de amor, lo que sale en la gran invocación, la luz y el amor. Y cómo se expresa esa luz y ese amor de ambos seres, se expresa en la necesidad de establecer rectas relaciones humanas que iluminen y culminen en todas las naciones del mundo. Lo que más necesitamos es establecer rectas relaciones humanas entre todos, en las familias, dentro del país, entre países y entre todos los que habitamos en este mundo. ¿Y quiénes van a ayudar mucho para que esto se haga posible? El nuevo grupo de servidores del mundo, que son unos seres que están llegando, muchos ni saben que son servidores del mundo, pero en sus corazones tienen la urgencia de hacer cambios en el planeta, hacer cosas que mejoren al planeta, que haya buena voluntad en el planeta. Y quería comentarles una cosa más, que el trabajo del plenilunio de Wesak es tan importante que aquí surge por qué ahora tanto se trabaja en grupo. En primer lugar, siempre hay grupos de estudiantes, grupos de científicos que trabajan para ir descubriendo cosas, los grupos de diplomáticos o de políticos tratando de cambiar las cosas y regir a los gobiernos del mundo. Todo se está dando grupalmente, más que ya no hay un Superman, un Batman, que él va a salvar al mundo. Es un grupo muy grande de hombres y mujeres
que vienen con amor en su corazón, buena voluntad, y que quieren hacer su granito de arena dando cambios al planeta. Y hay muchos servidores en el mundo, muchos. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿y por qué el trabajo de grupo es tan importante en estos tiempos? El trabajo de grupo es importante porque el alma, nuestra alma, es grupal, tiene conciencia grupal. Ese no es que se preocupa solo por nosotros, por mí o por ti, sino que piensa ampliamente, grupalmente. ¿Por qué? Porque no es que hay un alma para cada persona, hay el alma una, como el espíritu uno que da vida a toda la humanidad, a todos los reinos de la naturaleza, al reino vegetal, animal, o sea, que da vida. Ese espíritu, que es energía, que es vida, es uno solo. No es que cada uno tiene su espiritito. Y el factor alma, que nos da cualidades, que hace que surge el amor en nosotros, que hace que tengamos todos una conciencia, es el alma una, que se expresa en cada uno de nosotros, en mejor modo o menos modo, de acuerdo al trabajo que hemos hecho. Si nuestra maquinaria está más bien afinada, está más purificada, en mejor estado, el alma se expresa mucho mejor que en una maquinaria. Sería una personalidad, un cuerpo físico, emocional y mental, que está lleno de problemas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con eso? No puede expresarse el alma como debería. Entonces, así vemos que el alma una es una, pero se expresa a través de la conciencia de la humanidad. Y cómo se expresa mediante el amor, la hermandad, las rectas relaciones humanas. Entonces, por eso el grupo es importante, porque si nos unimos todos como grupo, entonces podemos trabajar con mucho más fuerza y potencia entre todos juntos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el grupo es importante en Huesa? Porque el grupo mismo protege al individuo de la terrible potencia que emana de Shambhala. De Shambhala es una energía muy poderosa que no la podríamos resistir individualmente. Pero cuando somos un grupo grande, y cuando hablamos de grupo no es solo nuestro grupito, es el grupo de todo el mundo. Hay miles de grupos en el mundo. ¿Qué pasa? El impacto no se centraliza en nosotros y en alguno de nuestros chakras o en todos nuestros chakras, porque toda energía pasa por nuestros chakras. Los quemarían. Pero cuando somos muchos, se dispersa, se reparte entre todos. Es una forma de autoprotección. Y esa es la clave del significado del trabajo grupal. Entonces, cuando nosotros estamos en grupo, absorbemos energía superior, compartimos, circulamos y luego distribuimos la energía. Perdón, no estaba con el parlante. Yo no sé si me oían o no. Se Por oía, favor. Nelit. Sí, Qué se oía. bien. Gracias, amor. Entonces, eso es lo que hace el grupo. Absorbe, comparte, circula y luego distribuye la energía a toda la humanidad.
Y este proceso de protección y distribución es una de las funciones que se llevan a cabo durante las grandes reuniones en pleno de la jerarquía bajo la protección de los tres grandes señores, el Manuel Mahashohan y el Cristo, en ese elevado y sagrado valle de los Himalayas, donde anualmente se da Huesa. Entonces la jerarquía espiritual de maestros hace contacto con Shambhala y se relaciona luego con la humanidad y eso protege para que aminore esa energía tan poderosa cuando llega a la humanidad. Y aquí hay una cosa interesante, dice, incluso la jerarquía de maestros requiere la protección de todos sus miembros a fin de absorber correctamente esas energías poderosas y entrantes que vienen de Shambhala para luego distribuirlas sabiamente hacia el resto de la humanidad. Así que hasta se protege los mismos maestros en conjunto. Eso quería, siempre van a ser chispitas sobre huesa cada vez. Comencemos ahora nuestro tema, por favor. Ok, Gracias. gracias a ti, Nilit. Bueno, estamos en 1925 y hemos visto algunos párrafos y vamos a volver a los últimos. Perdón, aquí fui mucho. Sanat Kumara nos dice que Sanat Kumara es inconsciente del aspirante individual, pero sí es consciente del poder del grupo y que este contacto se hace ahora directamente con Shambhala, ya no antes a través de la jerarquía como antes, ¿no? Y nos dice aquí 4 puntos que hemos visto la semana pasada, que por ese detalle que la energía está en contacto directamente entre la humanidad y Shambhala, en ese contacto de los discípulos y aspirantes, entonces la jerarquía se encuentra en este estado de extrema tensión y que estamos en una condición pasiva esperando la decisión de Sanat Kumara. Y todo este proceso es un proceso de reorganización porque se van a formar ashramas subsidiarios y también nos dice que debido a la guerra y al intenso esfuerzo, los discípulos, estas energías pueden llegar a un número mayor de personas activas en muchos y diversos sectores. También el punto C nos dice que los métodos y las técnicas de entrenamiento están siendo remodeladas y reordenadas para atender a las necesidades modernas y que todo eso significa que los discípulos avanzados pasan por un proceso de esforzado que permite recibir con mayor y rapidez la iniciación y eso trae un mayor punto de tensión, riesgos y a veces hasta muerte, pero también mayor luz y vida espirituales. Y finalmente, hemos llegado a leer este punto 4, que es muy interesante. Yo creo que debemos comenzar por la lectura de este, o si quieres volvemos más un poco, pero este punto 4 ya lo hemos leído. Era de esa desesperación espiritual muy grande para ayudar que todo el grupo y aquel que está en un camino de evolución superior tienen esas almas iluminadas que se desesperan para ayudar a la humanidad. ¿Les parece si reiniciamos en este punto? Creo que no vale la pena, has explicado. Solo quisiera hacer hincapié un minuto en el hecho del estado el punto de tensión que está la jerarquía
les quiero hacer recuerdos, se les explicó Siham la vez pasada, es estar enfocados. En este momento están enfocados en el evento que está por venir. Y este evento va a traer mucha sobreestimulación, porque ya está empezando, como bien dice Susanita, a recibir esa estimulación directamente el planeta. Por eso se nota tanta confusión ahora, tanto problema, etcétera, porque es una adecuarse a energías mucho más fuertes. Y lo que está causando también estas energías fuertes es un traslado de puestos. Cada vez más rápidamente están logrando altas iniciaciones los maestros y les siguen sus discípulos, etcétera, que también están logrando iniciaciones no tan elevadas como los maestros, pero ya otras muchas están llegando a segunda o tercera iniciación y necesitan puestos más altos. Entonces es un traslado de puestos cada vez más elevados. Y eso requiere una reorganización muy grande dentro de la jerarquía, mucho trabajo preparando con medios más modernos ya todo eso que hemos aprendido a través de las edades, todos esos conocimientos espirituales se están actualizando y se están volviendo cada vez más modernos, con herramientas modernas, porque la gente ya requiere formas más prácticas de crecimiento. Sería eso. Entonces, sigamos donde quedamos. Ok. Entonces nos toca seguir desde aquí, en la actualidad. Ya. Hay muchas personas que pueden leer, como Delia, como si no está con Anita. Todos pónganse de acuerdo y que vayan entre todos, porque eso estimula cuando tú lees. Es lindo oír y poder leer también. Y todos deben tener ganas de leer. Por favor, pónganse de acuerdo con Anita. Tú lo organizas, Anita. Muy bien, ¿Está la muy Anita? bien. Sí, Tú sí, buenas noches. organízalas, por favor. Buenas noches a todos, con gusto. Yo puedo leer esta primera partecita y desde la diferencia, quién sabe, puede leer alguien más. No sé, si Delia también está, puede seguir ella. ¿Está bien? Dale. Pero estoy en mi auto y sin lentes, Ah, parqueada. tranquilo. Está bien, entonces. Si no está Delia, pues también hay alguien más, pero iniciemos. Perdón, debe estar, ¿no está Sarita, por si acaso? O también hay, Beatriz está Celia también, está Mari, está Vicky, hay muchas también, sí. Bueno, Bien, tú las organizas, tú les dices, muy bien. Anita. Está muy bien, gracias. Gracias a ti. En la actualidad, todas estas cosas son características de la jerarquía. Cuando ustedes y la mayoría de la gente piensan en la jerarquía, lo hacen en términos de los maestros o de los iniciados superiores. Esto no es correcto. Todo discípulo aceptado se halla dentro de la periferia de la jerarquía y su influencia Y y, de como su, y, y de su influencia. Y como señalé con frecuencia, en alguna vida anterior, todos han recibido
la primera iniciación. Todo discípulo ha estado en Belén y ha visto la estrella de Oriente, estrella que brilla con más esplendor cada vez que se recibe otra iniciación. El momento que son discípulos aceptados es porque seguramente ya han recibido la primera iniciación y si están en estos estudios ya la han recibido ciertamente, entonces todos pertenecen a la jerarquía. Todos somos parte de la jerarquía, aunque estemos en su periferia, pero ya estamos, somos la jerarquía espiritual. Entonces nosotros somos parte de la exteriorización también de la jerarquía como servidores, posiblemente servidores del mundo, que ya están preparando las condiciones para que llegue el Cristo. Ya, seguimos a la otra. Gracias. La diferencia entre discípulos como ustedes e iniciados más avanzados consiste en que la orientación fundamental de ustedes es distinta de la de los maestros, los cuales están orientados hacia Shambhala. Relativamente no los afectan los asuntos y acontecimientos en los tres mundos, aunque sea la esfera donde reside su trabajo. Nada en ellos reacciona a esas fases de vivencia planetaria. Los discípulos y los iniciados que no han recibido la tercera iniciación están orientados hacia la jerarquía. Su atención no está absorbida por la cámara del concilio de Shambhala ni por el camino de la evolución superior, sino por la vida del ashrama al que están afiliados y por el camino de la iniciación. Esto es conveniente tenerlo en cuenta. Ellos, en muchas cosas, pueden reaccionar y reaccionan a las cualidades y acontecimientos en los tres mundos, resultándoles difícil la vida desde el ángulo de la conciencia humana, porque el dualismo de la existencia puede producir una violenta tensión. Acá hay que entender esto parte por parte. Aquí dice la diferencia entre discípulos como ustedes e iniciados más avanzados consiste en que la orientación fundamental de ustedes es distinta a la de los maestros. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestra orientación? ¿Qué es la orientación? Nuestro enfoque, nuestro estado de tensión, nuestro enfoque es distinto al de los maestros. Porque aquí dice los cuales estos maestros están orientados hacia Shambhala, ya hacia el centro superior que es Shambhala. Y relativamente no los afectan los asuntos y acontecimientos en los tres mundos, aunque sea la esfera donde reside su trabajo. Nada en ellos reacciona a esas fases de vivencia planetaria. Que los maestros ya no les afecta las cosas que ocurren, los acontecimientos en el plano físico, astral y mental del planeta. Las
todo lo que vemos, problemas económicos, que el problema tremendo del medio ambiente o problemas políticos, ya no los afecta. Ya no, nada en ellos reacciona a las fases de vivencia planetaria. Porque si ustedes analizan todos los altibajos que vive el mundo, los países y todo, son quehaceres, cosas que surgen por las personalidades de los dirigentes y cómo responde la muchedumbre como personalidades. Entonces son los vaivenes de las personalidades las que están en juego y se ven los sufrimientos tremendos, las barbaridades, que se hacen esto, lo otro, etcétera. Ellos ya no están enfocados en la personalidad, ya está tan purificado el vehículo de los maestros que están por encima de esas cosas, no reaccionan a esas fases. Lee ahora de nuevo los discípulos. Te voy a ir interrumpiendo, Anita, ¿ya? Claro Cuando que sí, necesite cualquier. Los con discípulos gusto. y los... Los discípulos y los iniciados que no han recibido la tercera iniciación están orientados hacia la jerarquía. Analicen ustedes, en general, nosotros estamos más orientados hacia el maestro o los maestros o el ashrama, pero no estamos pensando en el consejo de Sanat Kumara, en Sanat Kumara y todas sus cosas. No, estamos en la fase de la jerarquía y los maestros. Ahí es lo elevado para nosotros. Sigue. Su atención no está absorbida por la cámara del concilio de Shambhala ni por el camino de la evolución superior, sino por la vida del ashrama al que están afiliados y por el camino de la iniciación. Exacto. Y lo que estamos haciendo es preparándonos para una iniciación, tarde o temprano. Ya estamos con otros intereses. ¿Cómo estamos en una ashrama? ¿Percibimos el ashrama o no? ¿Percibimos a nuestros compañeros de ashrama? ¿Nos acordamos haber estado? Eso es a lo más o menos nuestro alcance. Esto es conveniente tenerlo en cuenta. Ellos, en muchas cosas, pueden reaccionar y reaccionan a las cualidades y acontecimientos en los tres mundos. Entonces está hablando ahora de los discípulos que no han llegado todavía a la tercera iniciación. Entonces todavía reaccionamos ante las situaciones que ocurren en el mundo. Vemos lo que se pelean, los conflictos en nuestros gobiernos y todo, y nos afectan todavía. Y entonces resultándoles difícil la vida. Para los discípulos es muy difícil la vida porque todavía es importante nuestro medio ambiente. Sí. Resultándoles difícil la vida desde el ángulo de la conciencia humana, porque el dualismo de la existencia puede producir una violenta tensión. Y el dualismo de la existencia es la parte, la material de la existencia, del día a día, lo que sucede, y la parte espiritual que ya estamos percibiendo mediante meditación y hacemos una vida más espiritual, entonces se vuelve un dualismo muy fuerte donde nos jala el quehacer de la humanidad y del planeta y nos jala por otro lado nuestra alma y lo espiritual.
Entonces es duro para los discípulos. ¿Está clara esa parte? Ujú. Sí. Perfecto. Ahora, ¿quién quisiera leer? Tal vez Beatriz o Sarita. Pueden seguir leyendo. Quien quiera, la que quiera, lea. Sí, Buenas Karina. noches. Yo, Sarita. Eh, perdón, ya, Sarita, seguí ¿puedes leer, Beatriz. por favor? Sarita, buenas noches. Buenas ¿Puedes noches. leer, por Claro, favor, Sarita? ya Yo está todavía bien, estoy un poquito ronca, ¿ya? está bien. Ya, gracias. Mm, La extrema tensión psíquica que afecta a la jerarquía ejerce indebida presión sobre las emociones y el mecanismo mental del discípulo, porque todavía es incapaz de lograr la pasiva expectativa que caracteriza a los iniciados superiores. La Aquí, voluntad. un poquito ¿Mm? antes de que avances, les voy a interrumpir para... Aquí está hablando la extrema tensión física, psíquica, que afecta a la jerarquía. Acuérdense, la jerarquía no es que están enloquecidos con la tensión como nosotros creemos, tensión es una crisis, es alboroto, no. Aquí habla psíquicamente, están en tensión con su enfoque muy firme, es un enfoque extremo. Que a ver, piensen, traten de estar en un silencio y enfocados durante 1 hora. No se puede. Traten de estar en silencio y enfocados totalmente 10 minutos. Es súper difícil porque divagamos. Nuestra mente va divagando. Entonces, esa extrema tensión psíquica, ¿cuánto rato estarán pues los maestros a que afecta la jerarquía? Porque la jerarquía está en estado de tensión, que quiere decir de enfoque hacia lo superior, hacia el Señor del mundo, hacia Shamba, ¿qué será? Y ejerce, y eso da indebida presión, porque es una energía muy fuerte que está encauzada hacia un punto. Entonces es una va saliendo una energía de eso, esa tensión. Entonces produce una presión sobre nuestras emociones y en nuestro mecanismo mental. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos energías fuertes que no nos damos cuenta, pero va ocasionando a veces cambios de estado, cambios de ansiedades, etcétera, etcétera. Entonces, pero nosotros en sí somos incapaces de lograr la pasiva expectativa, o sea, estar en punto de tensión como los iniciados superiores. Nos cuesta, pero sí hay una energía fuerte por el mismo estado que constante, perseverante de nuestros iniciados superiores. Entonces esa energía nos afecta. Sigue. La voluntad de Dios no es aún debidamente real en su conciencia. Se preocupa por sincronizar su voluntad personal con la voluntad espiritual del alma, algo muy diferente. Todavía nosotros no percibimos tanto la voluntad de Dios, porque existe en nosotros nuestra voluntad como personalidades, que no es voluntad, es deseo firme, deseo. Entonces eso no es voluntad, pero tratamos de seguir la voluntad de nuestras almas. Eso sí, tratamos de centrarnos en el alma, sentir la luz del alma y
actuar de acuerdo a la voluntad divina de nuestra alma. Pero es algo mucho, dice, muy superior, la voluntad superior de Dios, la voluntad que viene de Shambhala, esa voluntad que dijo el Cristo, hágase tu voluntad y no la mía en la cruz, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la voluntad que se refiere el Cristo, la voluntad de Dios, que es esa sí que es la voluntad superior y todavía no es real en nosotros. Es algo muy elevado. Máximo nos sintonizamos con la voluntad del alma. Sigue. La reorganización que está proyectando hoy la jerarquía y los grupos ashrámicos afecta los esfuerzos y la vida personal de los discípulos cuando han aceptado recibir entrenamiento. Aquí, antes de que avances, esa reorganización que está proyectando la jerarquía y los grupos ashrama es aquello que les comentábamos, ¿cómo se traslado de un puesto inferior a un puesto más elevado? Y esos que van a un puesto más elevado aún, ese traslado de puestos, eso sería la ascensión. No es lo que dicen los maestros ascendidos, no. La ascensión la hacemos todos en esos traslados de los maestros a puestos más elevados, de los iniciados a los puestos de los maestros, de los discípulos a los puestos de los iniciados y así. Entonces, ¿qué cosa dice? La reorganización que está proyectando la jerarquía, enseñando más modernamente, pero todo lo antiguo, cambiando los métodos ya más con el alma grupalmente, etcétera, etcétera, afecta los esfuerzos y la vida personal de los discípulos cuando han aceptado recibir entrenamiento. Puede que algunos de ustedes pues estén recibiendo esos impactos y los está afectando porque inconscientemente están recibiendo un entrenamiento para superarse, para cambiar de puesto. No sé, todo depende de su servicio. Y Sí. podríamos pensar, Nilita, perdón, que como aquí bien dice, esos cambios, eh, cuando las personas, cuando ya hay una apertura de conciencia, cuando ya uno quiere, como tal vez nos ha pasado a muchos y todavía pasa a otras personas, quieren tomar conciencia o un crecimiento espiritual, hay esos cambios, ¿no? Que nos Ah, cuestionan y a eso se referirá también, ¿no? claro, esas energías están afectando, queramos o no, a la humanidad entera, con Claro. mayor razón a la sensibilidad de un discípulo, de un mismo aspirante también. Entonces complica nuestras vidas, ¿no? Físicas, les trae muchos retos. Deben adaptarse a los cambios propuestos y a los resultados del trabajo ashrámico externo y deben aceptar el cambio de programa. Ese programa más moderno, más adelantado, más acelerado que el que antes hacían. Un ejemplo quiero darles. En la antigüedad se iban las personas espirituales a los monasterios, a los conventos,
Y ahí había un sacerdote o una monja que iba entrenando uno a uno. Era largo. Por eso se alejaban de toda actividad externa, de todo roce externo con otras personas. Se replegaban en un convento de claustro y ahí iban pues trabajando consigo mismos. También habían los cilicios y las cosas donde ellos mismos se azotaban para poder superar las tentaciones. Y justamente se retiraban para evitar tentaciones de la carne, de también la angurria, del dinero, de todas esas cosas y buscaban la soledad de vivir solo, sin compañero o compañera, vivir en pobreza, vivir en esa oración constante, era el sistema de otras épocas. Ahora ese sistema ya no es. El sistema es enseñar al discípulo dentro del alboroto y del ruido moderno, de las bocinas, de los aviones encima, del tumulto de la gente. Y sobre todo ya el hombre, el que es discípulo, es autodidacta, se prepara a sí mismo y trabaja sirviendo a los demás. Siempre hay a quien servir. Ese es el sistema ahora. Y lógico también para hacer ciertos servicios, el grupo sirve unido o medita unido para lograr mejores resultados. Entonces ha cambiado mucho el sistema de la antigüedad. Nilita, hay otro aspecto también en este punto, que antes era un maestro y sus seguidores. Sí. Ahora, como tú dijiste, es autodidacta y el conocimiento sale de adentro hacia afuera. No, no es que estamos dependiendo de seguir a alguien como antiguamente, ¿no ve? Perfecto. Eso no es, nunca es suficiente hacer hincapié lo que tú acabas de decir, sí, es muy, muy importante. Por eso decía el Buda, sean lámparas de ustedes mismos, no sigan al cabecilla, ustedes solos tienen que descubrir, sí, y darse cuenta ir fomentando, estimulando la conexión, lo que tú acabas de interior. Exacto. Es por eso que en los libros del maestro de K siempre hay insinuaciones, pero nada más, insinuaciones que nos permiten reflexionar o direccionar la reflexión, pero no nos dan soluciones así ya hechas, ¿no? Tenemos que pensar justamente para desarrollar esa capacidad mental. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Entonces, por eso son nuevos programas. Tenemos que educarnos. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos recién? Recuerden que en este periodo particular, ahí. Aquí. Un poquito más arriba. Quisiera que te fueras. Un Yeah. poquito, a ver, un poquito puedes ir. Desde Allá, la reorganización. la Ay, reorganización que está, perdón. Espera un ratito. ya, no hay Ya. problema. ¿Dónde está? La Están muy Ahí. reorganización, ahí Aquí. es. La exacto. reorganización que está proyectando hoy la jerarquía y los grupos ashrámicos afecta los esfuerzos y la vida personal de los discípulos cuando han aceptado recibir entrenamiento.
Deben adaptarse a los cambios propuestos y a los resultados del trabajo asherámico externo y deben aceptar el cambio de programa. Recuerden que en este periodo particular los discípulos deben hacer reajustes que no son nada fáciles. Sí. A ver, pónganse más espirituales en medio de una ciudad bulliciosa. Y el hecho de también que hay que ir a trabajar, que hay que ir, hay que estar, y todo es con el alboroto y a la vez tener tu paz interior total y tu silencio interno. Qué difícil. Ay, Nilita, ¿qué? ¿Qué sí, amor? yo, una técnica, digamos así, o una percepción para no haber tanta separación entre el mundo de la forma y ese tornarse espiritual que estás diciendo, es percibir que por tras de toda la forma hay energía que se está moviendo. Entonces, en verdad Sí. podemos ser espiritual todo el tiempo si observamos por tras de cada forma, cada movimiento, cada persona, cada cosa, la energía que se está moviendo por adentro. Sí. Qué importante lo que has dicho. Eso dice el maestro. Tienen que darse cuenta los discípulos que ellos son energía y se están moviendo en un mundo de energía. Sí, sí, Susanita, ¿No ve? sí, Todo muy es importante. energía, toda la forma, toda la silla, la mesa, la pared, los árboles, todo es. Entonces, no podemos mantener esa división. Ah, el mundo espiritual está allá y tengo que esforzarme para ser espiritual. La espiritualidad es aquí en el medio de la forma. Muy bien, excelente. Sí, así es. ¿Ya? Fueron instruidos de acuerdo a la antigua tradición perpetuada y resumida por los teósofos Rosacruces y otros grupos ocultistas. Desde el año 1900 tuvieron que aceptar y trabajar con los nuevos métodos de entrenamiento y las mutables formas de la enseñanza aplicada por los maestros que aceptan discípulos, lo cual creó momentáneamente dificultades que no existirán cuando se haya generalizado los nuevos sistemas y métodos. Por lo tanto, el problema del discípulo moderno es particularmente arduo y esto los maestros lo tienen en cuenta. Antes de Aquí, avanzar, es tan arduo el trabajo que tiene que hacer el discípulo moderno que los discípulos actuales, cuando logran sus de ciertas metas, son muy, muy superiores a los discípulos del medievo que toda una vida han estado enclaustrados, trabajando y viviendo esa espiritualidad forzada que era de esas épocas tan duras. Ahora es más difícil y entonces los discípulos actuales son de superior calidad que la de los del medievo. ¿Quién diría? Sigamos. por lo tanto, el problema del discípulo moderno es particularmente arduo y esto los maestros lo tienen en cuenta. Además, la tensión producida por la catástrofe mundial acrecentó las dificultades, difundiéndose más de lo que se cree. ¿Comprenden en qué consiste la tensión, aparte del desastre físico y el caos, con una agonía, desesperación, ansiedad y demanda de presentar al mundo una apariencia externa equilibrada y eficiente? Repite de nuevo eso. ¿Comprenden Comprende. en qué consiste la tensión, aparte del desastre físico y el caos con su agonía, desesperación, ansiedad y demanda de presentar al mundo una apariencia externa equilibrada y eficiente? ¿Se dan cuenta lo que se comprenden en qué consiste la tensión? Cuando habla de tensión es el enfoque superior que tenemos. En este momento nosotros estamos más que nada enfocados en nuestra alma.
Y entonces estamos tratando de mantenernos enfocados en el alma, meditar, pensando en el alma, elevándonos al alma y etcétera, todo haciendo desde el punto del alma. Esa es nuestra tensión. Dentro de un desastre físico y caos, con agonía, desesperación, ansiedad y demanda, no sé, y la demanda de que tenemos que, pese a todo lo que estamos viviendo, presentar al mundo una apariencia externa equilibrada y eficiente. No se nos mueve un pelo. Tenemos que mantenernos constantemente enfocados en el alma y no desesperarnos junto con los demás. Y sobre todo, justamente me llegó el amable, me mandó, y ya va a estar listo, un artículo sobre el temor, un problema mundial. No caer en el temor, ver las cosas de otro lado, como dos pasos atrás, y las cosas que suceden están sucediendo, todo tiene su razón de ser. Sigue leyendo. La otra pregunta sería, ¿valoran la aguda habilidad del discípulo entrenado para reaccionar a las horribles condiciones del sufrimiento humano y hacerle llegar la respuesta equilibrada que debe dársele? Esto del discipulado en la nueva era, ¿no? Es del tomo 2. Sí, vuelve a leer eso, valoran, por favor. Valoran la aguda habilidad del discípulo entrenado para reaccionar a las horribles condiciones del sufrimiento humano y hacerle llegar la respuesta equilibrada que debe dársele. ¿Se dan cuenta qué calidad de discípulos se nos está tratando de que lleguemos a ser, ¿no? Y esto depende de nosotros, porque esto es autoiniciado. Muy interesante. Sigamos. Anita, yo creo. Sí, claro que sí. Puedo continuar. En mi última instrucción traté ciertos aspectos del nuevo acercamiento al discípulo y a la Al iniciación. discipulado. De Al nuevo, a ver, discípulo. quita de nuevo. Otro. En mi última instrucción traté ciertos aspectos del nuevo acercamiento al discipulado y a la iniciación. Es esencial que los antiguos conceptos, grandemente útiles en su día, sean olvidados y sustituidos por métodos y técnicas más nuevas. Aquí está subrayando las técnicas para ser una persona espiritual e ir avanzando y hollando el camino, eran muy distintas en esas épocas y ahora son otras muy distintas. Entonces, no tenemos que sustituir esos métodos. ¿De qué sirve alejarnos del mundo, encerrarnos para poder crecer nosotros? Nosotros la única forma en estos métodos modernos es vamos creciendo de acuerdo a cuánto nos olvidamos de nosotros mismos al servir. Y lo que dice en el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo, el olvido de nosotros mismos, la correcta palabra y la inofensividad son tres cosas pilares para trabajar. Siga. Esto hoy es muy necesario debido al sorprendente desarrollo de la conciencia humana durante los últimos 25 años. Los pasos dados en el cónclave realizado en Shambhala en 1925
basados en las provisorias conclusiones del centenario cónclave anterior y las presiones ejercidas por la jerarquía resultaron muy exitosas y del caos de la guerra mundial, precipitada por la misma humanidad, va surgiendo la estructura de la verdad y la respuesta paralela del mecanismo humano, que garantiza la perpetuación y el rápido desarrollo de otra etapa de la enseñanza eterna. Porque se nos está viniendo otra etapa de enseñanza ya. La primera ha sido cuando en esas épocas, esotéricamente hablando, de Madame Blavatsky, cuando entregó la doctrina secreta en 1875, que cubrió todo el siglo hasta 1975. Se trabajó mucho en la doctrina secreta, pero en el interín aparecieron toda la segunda parte, que es la parte media, y todo lo ha hecho el maestro Joel Kuhl. También él ha tenido mucho que ver con la doctrina secreta. Él tenía que preparar a la humanidad 3 fases. La primera fase fue la doctrina secreta, donde trabajó con Madame Blavatsky. Luego, la segunda fase fue los libros azules, que trabajó con Alice Bailey, y más que nada es la psicología de los 7 rayos, la psicología de la doctrina secreta dada en Tratado de Fuego Cósmico. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte la tiene que terminar el maestro Joel Kuhl, y va a trabajar con otro discípulo. Acuérdense que trabajó primero con Madame Blavatsky, luego con Alice Bailey. Ahora no sabemos con quién trabajará, y va a dar esa tercera parte, que bueno, ya va a ser, no se queda en lo que estamos ahora. Van a venir nuevas cosas en este siglo. Y aquí lo que habla interesante, que estas técnicas nuevas, intermedias, nosotros estamos en la fase intermedia, y que estas han hecho crecer mucho la conciencia de la humanidad. La conciencia de la humanidad se ha desarrollado increíblemente. Y eso está hablando todavía antes de 1950. En estos últimos años ha sido un crecimiento de conciencia increíble. Por eso está tan acelerado el tiempo, porque el factor tiempo es el reflejo del estado de tensión, del estado de conciencia de la humanidad, que ya está mucho más eficaz y acelerada que antes. Pero por supuesto siguen existiendo masas humanas que todavía son como niños, que están en procesos de aprendizaje. Nelita, ¿seguimos o paramos aquí? Como ustedes dirán, yo creo que no, ya es pasada las 8. Ya, yo pensé que ya íbamos a terminar 1925, pero este párrafo es bastante grande y muy importante, que nos habla de las rasgaduras de los velos y todo. El Entonces velo. lo tomaremos mejor tranquilos la próxima, ¿sí? Ok. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces cerramos, ¿sí? Cerraremos con la gran invocación. ¿Quién quiere hacer la gran invocación aquí del grupo?
Beatricita, saca fuerzas y di la gran invocación. Te va a Bien, permitir tu ronquera. ya, voy a hacer, Oh, Nelita. Un poco ronquita, pero no importa. no Ya, importa. buenas noches. Ya, respiramos profundamente. Elevamos conciencia desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Om. 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 Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Gracias, buenas noches.